Hola, ¿qué tal? Voy a dedicar esta quinta lección a presentar algunos ejemplos relacionados con el tema resultado que vimos al final de la lección anterior. ¿De qué se trata? Lo que demostramos en la lección pasada es que si tenemos un polinomio de cualquier grado, entonces si f de x es un polinomio de grado n mayor o igual que 1, entonces el teorema fundamental del álgebra lo que nos dice es que f de x se puede escribir como alguna constante, algún número real o complejo, por x menos c1, por x menos c2, etcétera, hasta agotar todas las raíces del polinomio. Es decir, un polinomio de cualquier grado se puede escribir, se puede factorizar como producto de factores lineales, o lo que es lo mismo, factores de grado 1, como los que aquí vemos, c1, c2, etcétera, hasta c sub k, serían precisamente las raíces del polinomio. Y lo que puede ocurrir es que estas raíces en algunos casos estén repetidas. Justamente los ejemplos que vamos a ver enseguida tienen que ver con este último punto. Es decir, puede ocurrir que C1, C2, C3, etcétera, sean iguales, y de manera similar la C5, la C7, la C8 sean iguales. Entonces lo que podemos hacer, como ya vimos en la lección anterior, es escribir esto en esta forma, como a sub 0 por x menos c1 a la m, por ejemplo, por x menos c2 a la n, y así hasta terminar con x menos cl, por ejemplo, a la potencia p. Aquí tanto m como n como p son números naturales que precisamente nos dicen la multiplicidad de la raíz correspondiente. M sería la multiplicidad de esta raíz, es decir, el número de veces que este factor aparece en el producto que teníamos en la línea anterior. Entonces, el resultado interesante y útil que vimos en la sesión anterior es que si f tiene esta forma, entonces ocurre lo siguiente, que el máximo común divisor al cual vamos a llamar d, como en la lección anterior, de f de x y f' de x. Aquí f', recuerden, representa la derivada del polinomio. Y algo interesante de este tema es que estamos mezclando conceptos que pertenecen al álgebra con conceptos que vienen del cálculo diferencial. Entonces, tanto f como f' son polinomios, y ya sabemos cómo se puede determinar el máximo común divisor de dos polinomios. Entonces a ese máximo común divisor le llamamos d, y el resultado que probamos al final de la lección anterior es que, digamos, está dado por d igual a x menos c1 a la m menos 1, x menos c2 a la n menos 1, etcétera, hasta x menos cl a la p menos 1. Es decir, los factores que aparecían en la factorización de f, donde aquí estábamos tomando en cuenta la multiplicidad, son los mismos factores que aparecen aquí, pero con un grado de multiplicidad una unidad menor. Aquí el único problema, como veremos, es que si alguno de estos números, estos exponentes m, n, etcétera, vale 1, es decir, si alguna raíz es simple, entonces ese exponente, por ejemplo, si la p fuera 1, p menos 1 es 0, entonces todo esto vale 1 y no lo vamos a poder notar. Así es de que esto funciona muy bien, es algo muy útil, efectivamente, cuando tenemos raíces repetidas. Cuando hay raíces simples, ahí no hay algo que se pueda ver de esta manera. Entonces, bueno, ese es el resumen, y vamos a ir directamente a los ejemplos para mostrarles cómo funciona esto en la práctica. Entonces, aquí pues no perdamos de vista el resultado básico, que precisamente por eso lo he estado aquí resumiendo. Entonces, vamos a comenzar con un polinomio f de x que, por ejemplo, vamos a suponer que es x a la quinta
menos x cúbica menos 4x cuadrada menos 3x menos 2. Aquí los ejemplos, como suele suceder en los textos, están pues escogidos de una manera conveniente para que el resultado sea sencillo, interesante y efectivamente ilustre lo que queremos ver. Aquí no sería conveniente comenzar con cualquier polinomio que a uno se le ocurra, porque lo que puede ocurrir, lo más probable, es que no tengamos raíces repetidas, que es justamente lo que queremos mostrar en este ejemplo. Entonces, comenzamos con este polinomio de grado 5, como ustedes pueden ver. Aquí no aparece término con x a la cuarta. Y de los conocimientos elementales de cálculo, lo que tenemos es que entonces la derivada de este polinomio, la derivada de esta función, pues sería 5x cuarta menos 3x cuadrada menos 8x menos 3. Entonces esa sería la derivada. Aquí noten que después de que hemos derivado no hay ningún factor común conveniente, entonces así lo dejamos como está. Y la tarea es a continuación hallar el máximo común divisor de estos dos polinomios. Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Habría que dividir el polinomio de mayor grado, que es este que está dado originalmente, entre el de menor grado. Aquí nada más señalo qué es lo que andamos buscando. Lo que queremos ver es si esta f de x tiene raíces repetidas y finalmente cuál sería su expresión en términos de sus raíces, y finalmente lo que andamos buscando son las raíces del polinomio. Noten que este polinomio es un polinomio, como dije, de grado 5. Para polinomios así, de un grado tan alto, no existe una fórmula general para hallar sus raíces, así es de que el método que estamos aplicando aquí es útil precisamente porque en un caso como este nos va a permitir determinar todas las raíces de este polinomio de grado 5, que como ya vimos tiene que ser 5 raíces, que en este caso esperamos que haya algunas repeticiones. Bien, entonces lo que tenemos que hacer, decía, es dividir este polinomio, el original, entre este otro, y para que por lo menos en una primera vuelta no aparezcan valores fraccionarios, lo que conviene es fijarse no exactamente en este polinomio, sino en 5 veces este polinomio, para que entonces 5x quinta entre 5x cuarta nos dé simplemente x con un coeficiente numérico sencillo. Entonces lo que hacemos es, como podamos, hacer la división que ya señalé. Entonces como divisor vamos a tener 5x cuarta menos 3x cuadrada menos 8x menos 3, y en lugar de dividir el polinomio f de x que está aquí escrito arriba, lo que voy a hacer es multiplicarlo por 5. Entonces me queda 5x quinta menos 5x cúbica menos 20x cuadrada menos 15x menos 10. Si hice bien las cosas, este polinomio que aquí tenemos sería precisamente 5 veces el polinomio original. Ya sabemos que en este contexto el multiplicar cualquier polinomio por algún factor constante no modifica lo que andamos buscando, que es, como dije, el máximo común divisor de estos dos polinomios. Entonces aquí como primer término en el cociente tendríamos simplemente x. Entonces multiplico x por todos y cada uno de los términos que aparecen en el divisor, y los resultados con el signo contrario los escribo aquí debajo como ya sabemos. Entonces vamos a tener un menos 5x quinta, después más 3x cúbica, después más 8x cuadrada y finalmente más 3x. Y lo que tenemos que hacer ahora es realizar la suma algebraica. Entonces estos dos primeros términos se cancelan como debe de ser, y lo que tenemos aquí como residuo es menos 2x cúbica menos 12x cuadrada menos 12x menos 10. Entonces continuamos. Vean que en este caso el residuo que tenemos es de un grado menor que el grado del divisor. Entonces aquí ya no podemos continuar haciendo la división. Entonces esto nos da un primer polinomio
de la colección que vamos a ir aquí generando. Pero en este caso podemos notar que hay un factor de menos 2 que es común en todos los términos de este polinomio que resultó como el residuo. Entonces, más que fijarnos exactamente en el polinomio que aquí tenemos, lo que va a ser conveniente es definir, voy a llamarle f1, por ejemplo, a este polinomio que hemos obtenido dividido entre menos 2. Es decir, f1 va a ser x cúbica más 6x cuadrada más 6x más 5. ¿Sí? Entonces, no es exactamente el residuo, pero es un múltiplo de él. Entonces, el método de Euclides ahora pues continúa haciendo la división del polinomio que tenemos aquí, que es de grado mayor que este que tenemos de este otro lado. Entonces, así tal como están dados, ahora voy a tomar como divisor a x cúbica más 6x cuadrada más 6x más 5. Y este polinomio va a dividir a 5x cuarta menos 3x cuadrada menos 8x menos 3. En este caso, una vez que ya hicimos la modificación de eliminar este factor de menos 2, aquí pues no hay necesidad de hacer algo similar con este polinomio. Aquí vean que por lo menos en el primer término vamos a tener un término con un coeficiente entero, que sería 5 el coeficiente. Bien, entonces aquí recorro esto para que podamos continuar. Nada más hay que pues tener en mente qué es lo que andamos buscando. 5x cuarta entre x cúbica nos da 5x. Entonces hacemos lo de costumbre, multiplicamos 5x por todos y cada uno de los términos del divisor, cambiamos de signo a los productos. Entonces en este caso tendríamos menos 5x cuarta, tendríamos menos 30x cúbica, menos 30x cuadrada, menos 25x. Entonces esto es lo que habría que sumar aquí algebraicamente. Entonces lo que tenemos es como residuo menos 30x cúbica, menos 33x cuadrada, menos 33x menos 3. Como el grado del residuo que tenemos aquí es igual al grado del divisor, podemos continuar y eso nos da aquí un menos 30. Hacemos lo de costumbre, menos 30 por x cúbica nos da menos 30x cúbica, le cambiamos de signo. Después tendríamos más 180 x cuadrada más 180x más 150. Y hacemos de nuevo la suma algebraica. Estos de aquí desaparecen. Y el residuo entonces sería 147x cuadrada más 147x más 147. Aquí de nuevo, como en otros ejemplos, podemos ver que la elección que se hizo en un principio del polinomio f es muy delicada para que pues aquí las cosas queden de esta forma tan sencilla. Noten que precisamente hay un factor de 147 que es común en todos los términos y lo que podemos hacer es definir un polinomio que voy a llamar f2, que sería nada más x cuadrada más x más 1, que es esencialmente el que obtuvimos como residuo. Seguimos, todavía no tenemos una división donde el residuo sea 0, entonces ahora lo que tendría que hacer es dividir entre x cuadrada más x más 1 al polinomio que teníamos como divisor en la etapa anterior, esto que está aquí, es decir, x cúbica más 6x cuadrada más 6x más 5. Recuerden, todo este proceso continúa hasta que finalmente encontramos de esta manera alguna división en donde el residuo sea 0 y el divisor correspondiente ya nos da el máximo común divisor que andábamos buscando. X cúbica entre x cuadrada nos da x, entonces aquí tendríamos menos x cúbica menos x cuadrada menos x. El residuo entonces es 5x cuadrada más 5x más 5. Y claramente eso nos da aquí un 5 en el cociente. Y al hacer la multiplicación tendríamos menos 5x cuadrada menos 5x menos 5 como residuo 0. Y eso entonces nos dice
que el máximo común divisor de f y f' es x cuadrada más x más 1. Precisamente, como decía, el divisor de esta última división, donde el residuo es 0, precisamente determina cuál es el máximo común divisor que andábamos buscando. Este polinomio se puede factorizar fácilmente porque, como es algo de segundo grado, sus raíces se pueden obtener de inmediato por medio de la fórmula general de segundo grado. Entonces, en este momento no lo voy a hacer. Lo único importante es que sabemos que este polinomio se puede escribir como un producto de la forma x menos c1 por x menos c2. Esta c1 y esta c2 son precisamente las raíces de este polinomio, que, como dije, se pueden obtener con la fórmula general, que en este caso nos da menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 sobre 2, o sea, es menos 1 más menos y por la raíz de 3 sobre 2. Entonces, lo importante en este punto es que tenemos dos raíces distintas. C1 sería con el signo más, C2 sería con el signo menos. Entonces, D, en este caso, no tiene raíces repetidas. Tiene dos raíces distintas, que son C1 y C2. Son complejas y son complejas conjugadas entre sí. Tal como ya vimos en la lección anterior, si tenemos, como en este caso, un polinomio con coeficientes reales, sus raíces, si llegan a ser complejas, tienen que aparecer en pares conjugados, y es justamente lo que aquí tenemos. Aplicando entonces el resultado que mencionaba al principio de esta lección, lo que podemos decir de inmediato es que para el polinomio original, lo que tiene que ocurrir es que f de x tiene que ser x menos c1 al cuadrado por x menos c2 al cuadrado. Es decir, los factores que están aquí apareciendo en la D tienen que aparecer también en la F, pero con un exponente una unidad superior. Si aquí aparecen unos que no se ven, aquí entonces tiene que ser exponentes 2 lo que tendríamos. Como la F original era un polinomio de quinto grado, aquí solamente tendríamos algo de cuarto grado, entonces lo que falta es algún polinomio de grado 1 que podemos determinar fácilmente. Esto que está aquí, pues es lo mismo que x cuadrada más x más 1 al cuadrado. Si recordamos que el producto de x menos c1 por x menos c2 es este polinomio, pues entonces el producto de sus cuadrados es este polinomio al cuadrado. Y si desarrollamos este trinomio al cuadrado, lo que vamos a obtener es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero, más todos los dobles productos que se pueden formar. Entonces, por ejemplo, podemos formar el doble producto de este con este. Eso nos da 2x cúbica. Tenemos también el doble producto de este con este. Eso nos da 2x. Y finalmente también tenemos el doble producto del primero con el tercero. Eso nos da 2x cuadrada, que va a multiplicar a g de x. Aquí, haciendo ahora una reducción de términos semejantes, lo que queda es x cuarta. Déjenme escribirlo más bonito. X cuarta más 2x cúbica más 3x cuadrada más 2x más 1 por g de x, que, como dije, tiene que ser forzosamente un polinomio de grado 1, que ahora vamos a poder determinar fácilmente. Y para ello lo único que necesito hacer es dividir el polinomio original entre este polinomio de cuarto grado que aquí tenemos. Es decir, voy a dividir entre x cuarta más 2x cúbica más 3x cuadrada más 2x más 1 al polinomio original que estuvo dado arriba, que es x quinta menos x cúbica menos 4x cuadrada menos 3x menos 2. Y si todo anda bien, el residuo al final tiene que ser 0. Vamos a comprobarlo. Entonces aquí el primer término sería x, multiplico, nos va a quedar aquí menos x quinta menos 2x cuarta menos 3x cúbica menos 2x cuadrada menos x.
Esos son los resultados de multiplicar x por x cuadrada, 2x cúbica, etc. y cambiar los signos. Precisamente aquí los coeficientes son 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Aquí teníamos solo signos positivos, aquí solamente hay signos negativos. Y haciendo la suma algebraica, estos dos desaparecen y lo que nos queda es un menos 2x cuarta menos 4x cúbica menos 6x cuadrada menos 4x menos 2. Podemos continuar, aquí nos queda un menos 2 y este menos 2 al multiplicarlo por los términos del divisor, lo que nos da es 2x cuarta más 4x cúbica más 6x cuadrada más 4x más 2, tal como esperábamos, que el residuo es 0. Y entonces eso nos dice que finalmente el polinomio que teníamos dado en un principio va a ser expresable como el producto de factores lineales, x menos c1 al cuadrado por x menos c2 al cuadrado, como ya tenemos aquí arriba. Y esta g es precisamente x menos 2. Entonces aquí tenemos x menos 2. C1 y C2 aquí aparecen todavía en la parte superior. Son estas raíces complejas que ya determinamos antes. Entonces eso quiere decir que este polinomio de quinto grado, que aquí podemos ver, aparece en el dividendo de esta división. Este polinomio tiene 5 raíces como debe de ser. Hay una sola que es real, que es más 2. Y hay otras 2 raíces que son complejas y aparecen repetidas, que son precisamente estos 2 números complejos que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, ahí está pues terminado el ejercicio. Entonces, aunque no exista de hecho una fórmula general para resolver una ecuación de quinto grado, en este caso, gracias a que hay raíces repetidas, bueno, resulta posible y no muy complicado encontrar todas las raíces de este polinomio. Bien, vamos a continuar con más ejemplos. Y el ejemplo que voy a considerar ahora es un polinomio de grado 3, simplemente. Entonces aquí comenzamos con f de x igual a x cúbica menos 7x cuadrada más 16x menos 12. La derivada, si uno conoce las reglas elementales, pues se puede obtener fácilmente. Sería 3x cuadrada menos 14x más 16. Y aquí, por lo menos en este nivel, vemos que no hay factores comunes que pudiéramos eliminar y simplificar. Aquí 3, 14 y 16 pues no tienen ningún factor común aparte de la unidad. Entonces lo que hacemos como de costumbre es buscar el máximo común divisor. Ya vimos para qué sirve eso en este caso. Entonces vamos a dividir el polinomio de mayor grado, que es f, entre el de grado menor, que es la f'. Pero para que las cosas resulten un poquito más simples desde el punto de vista aritmético, lo que va a ser conveniente es fijarnos no en el polinomio f de x, sino en 3 veces ese polinomio. Es decir, voy a dividir entre 3x cuadrada menos 14x más 16 al polinomio, no la f de x, sino 3 veces él. O sea, vamos a tener aquí 3x cúbica menos 21x cuadrada más 48x menos 36. Entonces lo que tenemos aquí como primer término es una x, multiplico, entonces aquí tenemos menos 3x cúbica más, aquí tendríamos x sería 14, x cuadrada y finalmente menos 16x, calculamos el residuo. Entonces vamos a tener aquí un menos 7x cuadrada más 32x menos 36. Aquí todavía podemos continuar dividiendo. Aquí vamos a tener un número racional, no algo muy complicado. Tendríamos simplemente menos 7 tercios. Hago el producto. Aquí nos da 7x cuadrada. El siguiente, 7 por 14 es 98. Entonces eso nos da aquí menos 98 tercios de x. Y finalmente vamos a tener
más el producto de 16 por 7 sobre 3, que es 112 tercios. Sumamos algebraicamente de nuevo y al hacer aquí las operaciones que están indicadas, lo que va a ser conveniente es convertir estos 32 enteros que aparecen aquí a tercios. Estos serían 96 tercios. 96 menos 98 nos da menos 2. Entonces aquí tenemos menos 2 tercios de x. Y en el otro término tenemos este 36 que por 3 nos da 108. 112 menos 108 es 4 positivo. Entonces tendríamos más 4 tercios. Y lo que podemos notar es que en este residuo hay un factor común, por ejemplo, de menos 2 tercios que conviene separar. Entonces voy a definir, como en el caso anterior, una F1 que va a ser x menos 2. O sea, noten que este polinomio que aquí obtuvimos, si quitamos un factor común de menos 2 tercios, precisamente nos lleva a este que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues otra vez, como el cociente no fue 0, pues volvemos a dividir. En este caso, habría que dividir entre x menos 2 al polinomio 3x cuadrada menos 14x más 16, que era el divisor en la etapa anterior. Bien, entonces 3x cuadrada entre x nos da 3x, multiplico, nos da aquí menos 3x cuadrada. 3x por menos 2 es menos 6, aquí pongo entonces más 6x. El residuo entonces sería menos 8x más 16. Puedo continuar, eso nos da aquí un menos 8 en el cociente. Menos 8 por x nos da menos 8x, le cambio de signo. Menos 8 por menos 2 nos da más 16, le cambio de signo. Y el residuo es 0. Esto entonces quiere decir que precisamente este polinomio que apareció como divisor en la división, donde el residuo es 0, este precisamente es el máximo común divisor de los dos polinomios f y f' con los que comenzamos. Entonces en este caso la d es x menos 2, así se puede tomar. Vean que en este caso la d es un polinomio de grado 1. Aquí esto es lo mismo que x menos 2 a la primera potencia. D tiene una sola raíz que es simple. Pero si esto pasa con la d, entonces con la f lo que tiene que ocurrir es que exactamente este mismo factor lineal x menos 2 tiene que aparecer, pero con un grado de multiplicidad, una unidad más alta. Entonces, si en la d teníamos 1, aquí en la f tenemos un 2. Como x menos 2 al cuadrado es un polinomio de segundo grado y la f era un polinomio de tercer grado, aquí lo que falta todavía por determinar es cuál es el polinomio de grado 1 que se necesita para determinar todas las raíces del polinomio f de x, lo cual es muy fácil de hacer nuevamente por medio de la división. Es decir, x menos 2 al cuadrado es un binomio al cuadrado, nos da x cuadrada menos 4x más 4. Y por lo tanto, si quiero determinar cuál es este polinomio g de x, lo único que necesito hacer es dividir entre x cuadrada menos 4x más 4 al polinomio f de x, que aquí lo tenemos a la vista. Bueno, es este x cúbica, todo eso que está allí, no tan a la vista, pero bueno, ahí finalmente lo tenemos. A ver, ya se desplazó demasiado. Entonces, lo que tenemos aquí que hacer es dividir el x cúbica menos 7x cuadrada más 16x menos 12 que teníamos originalmente. Eso nos da aquí una x para comenzar. Vamos haciendo los productos y lo que se obtiene es menos x cúbica más 4x cuadrada menos 4x, como ustedes pueden ver. El residuo es menos 3x cuadrada más 12x menos 12. Y al hacer la división, eso nos da aquí un menos 3 y fácilmente nos podemos convencer de que el residuo final es 0.
Aquí tendríamos 3x cuadrada menos 12x más 12. Entonces, tal como debe de ser, al dividir este polinomio f, que es este que está aquí como dividendo, entre este que es el que actúa aquí como divisor, lo que obtenemos es la g. Entonces la g es justamente x menos 3. Entonces, en resumen, lo que estamos concluyendo es que f de x es x menos 2 al cuadrado, cosa que ya teníamos, por la g de x, que es lo que acabamos de determinar ahora, o sea, x menos 3. Aquí, si gustan, puedo poner este 1 en forma explícita o no, da lo mismo. Aquí lo importante es que esta expresión nos dice que este polinomio que aparece aquí en este como dividendo en esta expresión tiene dos raíces iguales a 2 que aparecen repetidas y una raíz igual a 3 que es sencilla. Noten precisamente, aquí nada más para terminar el ejemplo, que si comparamos con lo que ocurre con la d, este que aquí tiene un grado de multiplicidad 2, aquí aparece con un grado de multiplicidad 1, y este que aparece con un grado de multiplicidad 1, es como si aquí apareciera con un exponente 0, pero x menos 3 a la 0 es 1, y por eso aquí no se nota. Entonces, a esto me refería cuando decía que este método que estamos viendo aquí funciona muy bien siempre y cuando tengamos raíces repetidas. Cuando no hay repeticiones, eso no lo podemos detectar en el máximo común divisor. Entonces, esa es la limitación. Sería bastante agradable que para cualquier polinomio esto pudiera emplearse, pero por desgracia esto solamente es útil en aquellos casos como el que aquí tenemos, en donde hay raíces repetidas. Como último ejemplo, vamos a ver ahora otro polinomio. Ahora vamos a fijarnos en el polinomio f de x igual a x cuarta menos 2x cúbica menos x cuadrada menos 4x más 12. De nuevo, de lo que se trata es de hallar todas las raíces de este polinomio. Tiene que haber 4 raíces de acuerdo con el teorema fundamental del álgebra. Como los coeficientes son reales, si alguna de esas raíces es compleja, entonces también su compleja conjugada sería otra de las raíces de este polinomio. Como vamos a ver después, existe una fórmula para encontrar las raíces de un polinomio de cuarto grado como este, la cual es bastante complicada. Entonces aquí va a ser muy conveniente si este polinomio tiene raíces repetidas, porque de esa manera vamos a poder encontrar todas sus raíces de una manera relativamente sencilla. Entonces el primer paso otra vez es calcular la derivada. La derivada sería 4x cúbica menos 6x cuadrada menos 2x menos 4. Y lo que podemos ver es que existe aquí un factor común de 2 que podemos extraer. Entonces aquí queda 2x cúbica menos 3x cuadrada menos x menos 2. Entonces, para que las operaciones aritméticas se nos simplifiquen, pues conviene fijarnos en este último polinomio que está aquí dentro del paréntesis. Entonces, de nuevo, buscando el máximo común divisor de f y f', lo que voy a hacer es dividir entre 2x cúbica menos 3x cuadrada menos x menos 2, que es precisamente este polinomio de grado 3 que aquí apareció. Entonces, entre este voy a dividir este polinomio, pero de nuevo, lo que me conviene es fijarme no directamente en este polinomio, sino, por ejemplo, en el doble de él. Entonces, al multiplicar por 2, lo que tenemos es 2x cuarta menos 4x cúbica menos 2x cuadrada menos 8x más 24. Entonces, comienzo. Aquí tendríamos una x para comenzar. X por 2x cúbica, bueno, nos lleva a esto que está aquí. Después tendríamos más 3x cúbica, después más x cuadrada más 2x finalmente. Estos dos de aquí se cancelan. Tendríamos un menos x cúbica, posteriormente menos x cuadrada, menos 6x más 24. Aquí entonces menos x cúbica entre 2x cúbica nos da menos un medio. Al hacer la multiplicación, lo que obtenemos aquí es un x cúbica, posteriormente un menos 3 medios de x cuadrada,
después un menos 1 medio de x y finalmente un menos 1. Lo que estoy haciendo como de costumbre es este menos 1 medio, multiplicarlo por cada uno de estos términos y pues aparentemente eso es lo que se obtiene. Hacemos la suma algebraica, entonces vamos a tener menos x cuadrada menos 3 medios de x cuadrada, eso nos da menos 5 medios de x cuadrada, menos 6x menos 1 medio de x, eso nos da menos 13 medios de x y finalmente tenemos más 23. Como ya el grado de este polinomio es menor que el grado del divisor, no podemos continuar. Y en este caso lo que conviene hacer es, en este último polinomio, factorizar, por ejemplo, un factor común de menos 1 medio, que nos deja entonces con un 5x cuadrada más 13x menos 46. Aquí déjenme escribir esto con más claridad, menos 46. Entonces, como en otras ocasiones, lo que conviene es olvidarnos de este factor y mejor considerar el polinomio que aquí quedó. Entonces, el siguiente paso, como ya debe de resultar bien conocido para ustedes, es dividir entre este polinomio que aquí hemos definido, 5x cuadrada más 13x menos 46. Vamos a dividir entre él el polinomio que aparecía como divisor en la etapa previa. Pero de nuevo, para que no nos queden en un inicio por lo menos términos con fracciones, lo que conviene es fijarse no en este polinomio directamente, sino por ejemplo en 5 veces ese polinomio, y entonces lo que tendríamos es, en lugar de 2x cúbica, etc., tendríamos 10x cúbica menos 15x cuadrada menos 5x menos 10. Eso es lo que se obtiene, repito, de multiplicar por 5 a este polinomio. Entonces comenzamos en la forma usual. Aquí tendríamos primero un 2x, al hacer la multiplicación nos da menos 10x cúbica. Posteriormente tenemos un menos 26x cuadrada. Y finalmente 2 por 46 es 92, así es de que eso nos da 92x. Sumamos y lo que tenemos aquí es menos 41x cuadrada. Después tendríamos más 87x menos 10. Aquí todavía podemos hacer la división y lo que obtenemos es un menos 41 quintos como término adicional. Comenzamos a hacer la multiplicación. Tendríamos para comenzar aquí un 41x cuadrada positivo. En el siguiente término vamos a tener el producto de 41 quintos por 13 por x y finalmente menos 41 sobre 5 por 46. Y ahora lo que necesitamos es calcular el residuo de todo esto. Este desaparece como debe de ser. Y haciendo aquí las operaciones que están indicadas, lo que uno puede ver fácilmente es que en el caso de los términos con la x, esto se reduce a 968 quintos de x, mientras que los términos constantes nos dan 1936 quintos. Aquí convenientemente este último polinomio tiene justamente un factor común de 968 quintos, es decir, todo esto que está aquí se puede escribir como 968 sobre 5 que multiplica justamente a x menos 2. Entonces aquí conviene, por supuesto, olvidarnos de este factor y quedarnos nada más con este. Como aquí todavía no tenemos un residuo cero, tenemos que continuar con el procedimiento y ahora habría que dividir entre x menos 2. Aquí me regreso al color original. Entonces divido entre x menos 2 al polinomio 5x cuadrada más 13x menos 46, que era el divisor en la etapa previa. Entonces lo que tenemos ahora es 5x para comenzar. Eso nos lleva a menos 5x cuadrada y después más 10x
x. El residuo entonces es 23x menos 46. Y aquí lo recorro. Esto se puede continuar ahora con un más 23. 23 por x es 23x. Aquí entonces escribo menos 23x. 23 por menos 2 es menos 46. Escribo más 46 y el residuo es 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues que precisamente x menos 2 sería el máximo común divisor de los de f y f'. Entonces la d tiene que ser x menos 2, es decir, la d es un polinomio de grado 1 con una sola raíz que es 2, que es simple. Y entonces eso nos dice que f de x tiene que ser x menos 2 al cuadrado por algo más. En este caso, la f era un polinomio de grado 4. Entonces, eso quiere decir que aquí falta todavía un polinomio de grado 2, que nuevamente podemos determinar mediante la división directa. Es decir, esto que está aquí es x cuadrada menos 4x más 4 por una g de x. Y esta g de x la vamos a poder determinar dividiendo entre x cuadrada menos 4x más 4 al polinomio dado en un inicio, que era x cuarta menos 2x cúbica menos x cuadrada menos 4x más 12, que es lo que teníamos dado en un inicio. Entonces, si todo anda bien, el residuo en esta división tiene que ser 0. Vamos a confirmarlo. Entonces aquí tendríamos x cuadrada, aquí entonces aparece menos x cuarta más 4x cúbica menos 4x cuadrada. El residuo entonces sería 2x cúbica menos 5x cuadrada menos 4x más 12. Continuando tendríamos un 2x, eso nos da aquí menos 2x cúbica más 8x cuadrada. Y después tendríamos un menos 8x. Calculamos el residuo, sería 3x cuadrada menos 12x más 12. Y aquí todavía podemos continuar. Lo que tenemos ahora sería un más 3. 3 por x cuadrada nos da 3x cuadrada, le cambio de signo. 3 por menos 4x nos da menos 12x, le cambio de signo. 3 por 4 es 12, le cambio de signo y el residuo efectivamente es 0. Eso entonces quiere decir que f de x se puede factorizar efectivamente como x menos 2 al cuadrado por la g que acabamos de determinar, que es precisamente este polinomio, o sea, x cuadrada más 2x más 3. Ya lo que podemos decir es que este polinomio último, que es de grado 2, va a tener raíces que forzosamente son no repetidas, tienen que ser simples. Precisamente para hallar las raíces de este último polinomio, es decir, su factorización en factores lineales, lo que podemos hacer nuevamente es auxiliarnos de la fórmula general de segundo grado. Entonces ya sabemos que x cuadrada más 2x más 3 igual a 0, implica que x tiene que ser menos 2 más menos raíz cuadrada de 4 menos 4 por 3, que es 12, sobre 2. Entonces esto, aquí desplazándolo un poquito, nos dice que esto es lo mismo que menos 1, 2 medios es 1, 4 menos 12 es menos 8, entonces vamos a tener aquí más menos y por la raíz de 8, que es 2 raíz de 2, entonces estas serían las raíces que aquí necesitamos. De nuevo, esto ilustra lo que vimos en la lección anterior y que ya muchas veces se ha comentado. Cuando tenemos un polinomio como este de coeficientes reales, si hay alguna raíz que sea compleja, entonces también su compleja conjugada tiene que ser una raíz, y eso es justamente lo que estamos viendo aquí. Noten que este polinomio tiene dos raíces distintas, una con el signo más y una con el signo menos, efectivamente. Si aquí hubiese habido una raíz doble, entonces eso tendría que haberse reflejado en la d, pero la d no tiene más que un x menos 2 a la primera potencia, entonces esto es lo que teníamos efectivamente.
Entonces, en resumen, el polinomio original, que es este polinomio de cuarto grado, que aquí todavía podemos ver, este polinomio tiene 4 raíces, como debe de ser. 2 de ellas valen 2, hay una raíz repetida, real, y hay otras 2 raíces que son una la compleja conjugada de la otra, que están dadas precisamente por esta expresión algebraica. Entonces, bueno, espero que estos ejemplos sean ilustrativos de qué es lo que se hace mediante este procedimiento. En algunos casos las cosas pueden ser un poquito más complicadas y lo que se necesita en situaciones más complicadas que estas es continuar el procedimiento. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en este caso lo que obtuvimos fue el máximo común divisor de f y f', y en los ejemplos que hemos tratado no fue difícil hallar ese máximo común divisor y ver qué raíces tenía. Pero si las cosas no hubieran resultado así de sencillas como en estos casos, uno puede continuar el procedimiento y ahora comenzar con d y su derivada, buscar su máximo común divisor y aplicar exactamente el mismo procedimiento que aquí hemos visto para este caso. Entonces, bueno, espero que el comentario sea entendible. Bueno, quizá más adelante regresemos a este punto. Por lo pronto quiero terminar aquí esta lección para que no se alargue demasiado. Bueno, gracias por su atención. Hasta luego.